quiero hablar sobre el tema, la presunción. Amén. Una palabra que casi no utilizamos naturalmente, que casi nunca utilizamos, amén, pero que bíblicamente la encontramos aquí, en este pasaje de la palabra del Señor. Y la palabra presunción es la vanidad que muestra una persona que presume y alardea de sí misma y de sus propias cualidades. Presumir es exhibir con orgullo una cualidad o algo que se tiene o se hace. Vuelvo a reiterar esto, amén. La presunción es la vanidad que muestra una persona que presume y alardea de sí misma y de sus propias cualidades. Bien, es exhibir con orgullo, amén, una cualidad o algo que tiene o algo que hace. Amén. Eso es presunción. Cuando estaba mirando este pasaje, me impactaba porque la presunción es algo que naturalmente se vio en el pueblo de Dios, es algo que se vieron en reyes, se vieron en líderes espirituales, se vieron en personas que hicieron parte de la obra de Dios. La presunción es un enemigo oculto que empezó a manifestarse en el corazón de las personas sin ellos darse en cuenta, ¿sí? La presunción fue algo que comenzó a manifestarse por los años y por las experiencias que se iban adquiriendo, sin la persona darse de cuenta, ¿sí? Entonces, usted puede ver, por ejemplo, que la presunción habla de una persona que es orgullosa, naturalmente, ¿bien? Y la persona orgullosa no lo reconoce, ¿sí? Para ella, naturalmente no lo es, aunque todos los demás lo puedan resaltar y reconocer así, pero para ella no lo es. Lo más tremendo de esto es que vemos algunos ejemplos en la Escritura muy tremendos, y quiero mirar el primer ejemplo en el libro de Números, el capítulo 14, por favor acompáñenme allí. Números capítulo 14, y vamos a ver el versículo número 44, allí de este pasaje de la Escritura. Y la presunción tiene mucho que ver con este otro contexto, y es muy importante. El versículo 44, ¿ya lo tenemos todos? Números 14, 44. Dice la palabra: sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Amén. La palabra obstinación, bien, se puede decir que quien es una persona que alardea de lo que es y de lo que tiene, amén, de sus cualidades, de sus logros, de sus capacidades, de su intelecto, amén, de la madurez que ha adquirido naturalmente esa persona, puede con el tiempo volverse una persona obstinada. En pocas palabras, la palabra obstinado, amén, significa alguien terco, alguien que hace lo que cree, lo que piensa y lo que le parece, guste a los demás o no les guste, esté bien o esté mal. Amén. La persona que es obstinada naturalmente es una persona que tiene esta característica, es presuntuosa. Amén. Le gusta presumir, ¿sí? Y pasa, como le decía al principio, cuando una persona ha cruzado varios años, digamos, naturalmente cuando alguien tiene experiencias en la vida y ya no se deja corregir por otro, y ya no se deja formar por otra persona, ya no se deja direccionar por otra persona. Amén. Porque con la experiencia que ha adquirido en la vida cree, amén, que está haciendo lo que es correcto. Bien, la presunción es un enemigo oculto. La presunción es un enemigo silencioso. La presunción puede estar en cualquier persona y en cualquier líder, en cualquier momento. Se puede, hermano, adherir a la vida de esa persona sin ella darse de cuenta. Amén. Entonces, aquí el ejemplo que estamos viendo en la Escritura nos habla del pueblo israelita. Dios había dicho al pueblo que no subieran a pelear contra los enemigos. Y escúcheme esto: no suban a pelear contra los enemigos. Yo no voy a estar en medio de ustedes. O sea, Dios les había advertido: no hagan esto, no hagan aquello, no hagan lo otro. Pero como ellos eran un pueblo, hermano, obstinado,
y que de alguna manera ellos querían presumir, demostrándole a Dios sus capacidades como guerreros, demostrándole a Dios que ellos tenían experiencia, demostrándole a Dios que ellos sí podían y que ellos sí tenían las capacidades de derrotar al enemigo, a su adversario. ¿Qué hizo el pueblo? Subió, hermano, a pelear contra su oponente. Por eso usted mira el versículo 44, dice: sin embargo, se obstinaron en subir ¿a qué? A la cima del monte. O sea, ellos dijeron: vamos a subir. Pero ¿cómo alguien puede tomar una determinación de subir cuando Dios dijo: yo no voy a estar en medio, yo no voy a pelear, yo no voy a estar con ustedes? ¿Qué es lo que hace o qué es lo que hizo que ese pueblo tomara esa determinación? Que era un pueblo que le gustaba presumir por las capacidades que habían adquirido a través de los años. Amén. Entonces, cuando usted conoce la Biblia, usted conoce la palabra, una persona que conoce la Biblia, hermano, que la lee, la escudriña, que la estudia y que tiene un conocimiento vasto de las Escrituras, no se quiere dejar enseñar de otra persona. Naturalmente puede colocarse o formarse como una persona presumida, porque ya lo sabe. Cuando alguien aprende a orar y aprende a buscar la presencia de Dios, ¿cierto que sí? Puede volverse una persona presumida, porque aprendió y está haciendo algo. Amén. Puede que lo esté haciendo hasta incorrectamente, pero lo sabe hacer. ¿Sí me hago entender? Y esa presunción era lo que tenía este pueblo. Este pueblo decía: nosotros sabemos combatir, nosotros sabemos desenvainar espada, nosotros ya hemos estado en varias guerras, nosotros sabemos luchar. Amén. Nosotros tenemos las capacidades para enfrentar al enemigo. Y el Señor dijo: no suban. Pero el pueblo dijo: pero es que nosotros tenemos con qué. Y nosotros sabemos, amén, pelear, y hemos batallado y hemos logrado victorias. Así que ellos estaban confiando en sí mismos, en sus capacidades, y comenzaron a presumir de lo que tenían. Por lo tanto, se volvieron obstinados y se fueron en contra de la voluntad del Señor. Mire, si usted mira bíblicamente, pareciera que estuviera bien. Amén. Bueno, van a pelear, listo, van a derrotar al enemigo, y está bien que lo pudieran hacer. El problema no era que lo hicieran o que no lo hicieran. El problema estaba que en su corazón ellos creían que tenían la capacidad de lograr vencer y derrotar a su oponente con sus capacidades. Amén. Con su experiencia que habían adquirido en el desierto, ellos creían que podían lograrlo. Y por lo tanto se obstinaron y dijeron: pues si Dios no va, nosotros vamos. Y ahí estuvo el problema. Amén. Esta presunción hizo, dice, mire lo que dice el texto: sin embargo se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Lea conmigo el versículo 45, por favor. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaba en aquel monte, y los que los hirieron. ¿Y qué más? Y los derrotaron. ¿Y qué más hicieron? Y los persiguieron. ¿Hasta qué? Hasta Horma. Mire esto tan tremendo: los hirieron, los derrotaron y los persiguieron. Pero mire lo que hizo la presunción. La presunción, lo que ellos querían decir: venga, que nosotros tenemos la capacidad y vamos a demostrar que sí podemos. Vamos a demostrarle que sí tenemos la capacidad. Hay personas que dicen: yo le voy a demostrar a ese pastor que yo sí puedo. ¿Sí? Que sin necesidad de hacer lo que él manda, lo que él diga, yo sí le voy a demostrar que se puede. Eso es presunción. Amén. Querer mostrar algo de acuerdo a sus propias capacidades, talentos, dones, actitudes. Amén. Por querer mostrarle a otro. Amén. Y usted y yo jamás tenemos que demostrarle a nadie lo que Dios nos haya dado o lo que nosotros podamos tener como dones o talentos. Amén. El día que usted diga: le voy a demostrar a esta persona que yo sí puedo vivir así para Dios, ese día usted está viviendo como una persona presumida. Ese día dejó de agradar al Señor.
Amén. Ese día, hermano, tomó un camino contrario a la voluntad de Dios. Ese día empezó a hacer lo que su obstinado corazón determinó hacer, pero Dios no está de acuerdo. Alabado sea el nombre de Cristo. Eso es algo tremendo. Por eso le decía al principio que es su enemigo silencioso, porque nadie planea ser una persona, hermano, que viva presumiendo de nadie se planea eso, porque eso va naciendo en la medida, mi amado hermano, en que la presión de la vida lo lleve a uno. Ellos tenían una presión de parte del Señor: no suban, no vayan, no hagan esto. Y ellos dijeron: pero ¿por qué no podemos? Si nosotros tenemos las capacidades, si nosotros podemos hacerlo, y si Dios no lo quiere así, nosotros lo vamos a hacer de todas maneras. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Ahora quiero llevarle, por favor, a Génesis, el capítulo número 11. Y encontramos otro ejemplo de la escritura, la primera generación, hermano, de seres humanos sobre la faz de la tierra. Y esto, mire desde a dónde viene. Génesis capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra: tenía entonces toda la tierra una lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y dijeron unos a otros, mire cómo comienza la presunción. O sea, alardear de lo que ellos tenían y de las capacidades que ellos habían adquirido como seres humanos. No oraron, no le pidieron a Dios dirección, amén, no consultaron con el Señor. O sea, hablaron unos a otros. Y luego mire lo que dice el texto, amén: vamos, hagámonos. O sea, Dios no aparece por ningún lugar, amén. Hagámonos que ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos. Mire la presunción. Todos estos pasajes, o todas estas frases, palabras, está hablando de un pueblo que presumido, porque está hablando a título personal, amén. Vamos, edifiquémonos, construyamos, establezcámonos. O sea, ¿y dónde está Dios? No aparece por ningún lugar, amén. Entonces, cuando dice versículo 4, dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un ¿qué? Un nombre. Tremendo esto. Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y estaba el hombre presumiendo de sus capacidades, de sus características, hermano, de sus dones, de sus cualidades. Vamos a hacernos una torre, vamos a edificarnos esto. Mire cómo está haciendo el mundo de hoy, amén. La persona inconversa naturalmente piensa así: yo no necesito de Dios, yo sé trabajar, ¿cierto que sí? Yo también puedo lograr mis cosas, y yo también puedo demostrar que sin Dios yo puedo salir adelante, y puedo tener una buena sociedad, y puedo tener una buena economía, y puedo tener una buena familia. Y eso puede, y la persona dice: voy a demostrarles que sin Dios yo lo puedo hacer. Y sí, lo pueden lograr, claro, pero regidos bajo la presunción, amén. Y lo más tremendo es que cuando alguien actúa de esta manera, ¿sí?, siendo una persona presumida, sin entender que Dios es el que gobierna sobre todas las cosas, cuando todo se vaya a pique, cuando todo caiga, cuando, hermano, se le derrumbe su castillo, amén, entonces la persona va a reconocer que realmente cometió uno de los más grandes errores. Mire, quiero mostrarle el versículo 5. Dice: y descendió Jehová, porque claro, a él no lo invitaron. En el momento en que ellos dijeron: vamos a hacer esto y aquello y lo otro, a Dios no lo invitaron. Sin embargo, el Señor, ¿qué hizo? Descendió a mirar y dijo: venga, esta gente presuntuosa, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Sí? Esta gente obstinada, ¿qué es lo que está haciendo? O sea, que yo no sé. Así que Dios descendió, dice, para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado ¿qué? La obra. ¿Recuerda el texto que leímos ahorita que dice que el pueblo era obstinado? Aquí está. Ellos han comenzado la obra, dice el pueblo, dijo el Señor,
y nada les hará ¿qué? Desistir ahora de lo que han pensado hacer. Uy, tremendo. Mire la presunción, cómo lleva a una persona a tomar decisiones. Hermano, gústele a quien le guste, amén, acéptele a quien la acepte y se obstina en ese propósito y avanza, amén. Si lo corrigen, dice, a mí no me interesa, yo ya tengo esto aquí en mi corazón y lo voy a hacer así, gústele o no le gusten. Aquí está, hermano, Dios mirando que el pueblo se había propuesto. O sea, ¿para qué quería levantar una torre? Para, hermano, darse un nombre, para adorar, hermano, de alguna manera las cosas que el hombre hace, que el hombre realiza. Los monumentos que el hombre levanta no es para la gloria de Dios. Los monumentos que los hombres levantan es para mostrar su ego, sus capacidades, amén, para decir, mire lo que nosotros hemos logrado, nosotros, ¿sí? Y ahí está la presunción. Cuando la palabra del Señor dice, sin mí nada podéis hacer. Pero mire que sí hemos logrado esto y aquello. Claro, lo han podido lograr, exactamente. Bien, pero ¿quién sostiene el mundo? ¿Quién provee los recursos para que el hombre pueda subsistir? Donde Dios detenga su mano sobre el mundo, la quite, hermano, nosotros nos acabamos acá. Lo que pasa es que Dios en su misericordia, hermano, no mete su mano y Él dice, dejemos, porque el ser humano naturalmente le gusta presumir de las cosas. Alabado sea Dios. El texto dice, ahora pues, dice el Señor, descendamos. Está hablando el Padre, el Hijo, amén, el Espíritu Santo. Están hablando, dice, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Por qué Dios tuvo que confundirlo? Porque aquí se inventaron los idiomas, aquí nacieron los idiomas. Amén. Los diferentes lenguajes en el mundo, los diferentes dialectos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios tuvo que actuar así? Porque el hombre, hermano, se había decidido a hacer algo presuntuosamente, amén, obstinadamente, sin consultar la voluntad del Señor. Porque a veces Dios tiene que meterse en nuestros planes, en nuestros proyectos. Porque a veces Dios no permite que ciertas cosas que nosotros determinamos hacer no nos salgan como nosotros pensamos. Y a veces, hermano, obstinadamente nos enfocamos en eso y es que tiene que salir porque es así, amén. Y coloca todo su empeño, pero las cosas no funcionan. Y el Señor dice, es que yo me metí ahí porque usted está presumiendo de algo cuando yo soy el que determino las cosas. Amén. Entonces, mire, la terquedad del ser humano, hermano, hace que Dios tenga que descender muchas veces. Amén. La presunción del ser humano hace que Dios tenga que descender muchas veces y empezar, hermano, a actuar. Y aquí entra Dios en escena, hermano, y hace confundir a todo ese pueblo, hermano, entregando una lengua diferente a cada uno. Versículo número 8 dice la palabra, léalo conmigo, por favor. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. ¿Y qué pasó? Dejaron de edificar la ciudad. Se detuvo el proyecto de ellos, lo que ellos querían. Bien, ahora nosotros tenemos que mirar que la presunción principalmente viene influenciada por Satanás. Que el Señor lo reprenda. Quien es el que quiere que el hombre se aleje, así como él se alejó de la voluntad del Padre, quiere que el hombre se aleje de la voluntad de Dios. Usted hoy día ve la cantidad de dogmas y enseñanzas que hoy día se dan a nivel de iglesias y a nivel, hermano, de diferentes líderes. ¿Sí? Tú eres un campeón, ¿sí? El potencial que hay dentro de ti, las capacidades que tú tienes, ¿sí? Y entonces ese tipo de motivación, bien, como que resurge el viejo hombre, amén. Surge esa persona presuntuosa que dice, es que yo sí puedo, yo tengo y es ese tipo de mensaje que no tiene nada que ver con la palabra. Porque el Señor dice, si alguno quiere que yo lo levante, humíllese. Amén. Busque mi rostro y entonces yo voy anoche meditaba en esta palabra mientras estudiaba y meditaba en eso, en mi propia vida como pastor. Y yo le decía, Señor, la verdad, yo estoy aquí ejerciendo un trabajo ministerial, amén, pero no estaría aquí si Dios no hubiera encaminado mi vida.
habrían personas más preparadas, más capacitadas. Lo único que yo podría alardear, por decirlo así, como dijo el apóstol Pablo, amén, pudiéramos enorgullecerme de alguna cosa, lo único es que desde que llegué a la iglesia me volví fiel. Es lo único que yo puedo rescatar de todo, amén. Es decir, me propuse estar en la casa de Dios todos los días que hubiera culto. Me propuse no alejarme de la iglesia, de la congregación y de estar ahí. Amén. Eso fue lo único que naturalmente puedo rescatar, porque de lo demás, mi amado hermano, yo digo, es la misericordia del Señor. Amén. Es la mano de Dios. Ha sido la gracia de Dios. De resto, mi amado hermano, que uno diga, no, vea, por esto, o sea, no puede uno presumir de nada. El problema es cuando una persona crece, cuando una persona madura, amén, puede entrar este enemigo oculto, amén, silencioso, y empezar a decir, si ve, yo tengo las capacidades, si ve que si yo puedo, si ve que si, eso estaba haciendo el pueblo. Nosotros podemos edificar una torre, tener un nombre sobre todo el mundo, podemos ser reconocidos, pero ¿y dónde está el Señor? ¿Dónde está la humillación, el reconocimiento al Creador? No, no hay por ningún lado. Yo puedo vivir mi vida y obtener y alcanzar y lograr, que es lo que Satanás ha metido en la mente de mucha gente, ¿cierto? Que creen que el todo de la vida, hermano, es lograr, hermano, el éxito humano. Las personas creen que eso es lo máximo, el éxito de aquí, de esta tierra, ¿cierto? Cuando la persona puede comprar una casa, Dios lo bendiga porque tiene su casa, amén. Pero la persona dice, uy, compré mi casa, mire, o sea, me compré un carro, me compré una finca. Vaya, decía una joven que venía en su carro, en la buseta, sí, y yo venía allí y venía con su mamá. La joven tal vez algunos años había llegado del campo y estaba en la ciudad. Y su mamá pues venía del campo a visitarla. Pues por la charla yo pude deducir eso, amén, mientras ella alardeaba. Y en un momento sacó su billetera y le dijo, mire mamá, le voy a mostrar todas mis tarjetas de crédito y de débito que tengo yo acá. Y le muestra, mire mamá, esta tarjeta es de esto, mire mamá, esta tarjeta es de este banco. Mire, y ella alardeaba, ¿cierto? De eso, y pues uno miraba y decía, bueno, pues una mano de deuda será lo que tendrá. Y la mamá, ay mamita, pero ¿cómo te ha ido de bien? O sea, presumiendo, ¿cierto? Del estatus económico y personal que había logrado, que había adquirido en medio de la sociedad. Y por eso digo que eso es un enemigo oculto, que Dios nos guarde, mi amado hermano, amén. El día que Dios me regaló el carro, que yo duré como 6 años orando para que Dios me permitiera tener el vehículo, amén, para el trabajo espiritual y para también mi familia. Y oraba a Dios y clamaba, y el día que el Señor me regaló, se me acercó un hermano y me echó el brazo por encima y me dijo, uy pastor, Dios lo bendiga, y qué bendición, ¿no? Usted con Carly. Le dije, y sí, por ahí unos 15, 20 años eso ya es una chatarra, me ha tocado comprar uno nuevo. O sea, mire que la misma gente quiere como que subirle a usted el ego para que usted comience a presumir, amén, de las cosas que naturalmente son vanidad. Hay gente que no puede colocar un vestido nuevo porque, hermano, ya no cabe por la calle. Amén, ¿sí me van a entender? No puede ganarse un buen salario, hermano, porque ya mira a todo el mundo así, ¿cierto? No puede entrar a trabajar, hermano, a una buena empresa porque ya inmediatamente dice, ay, vea el lugar que me he ganado en la vida, o sea, que me he ganado, que me ha tocado luchar, y mire la posición que tengo. Presunción, un enemigo silencioso que, hermano, está llevando a mucha gente, hermano, a la ruina, porque es que la persona cree que ese es el todo de la vida. ¿Y sabe una de las frases bíblicas más terribles? La palabra aullar. Aullar, ¿la ha escuchado en la Biblia? ¿A quién le aplica Dios la palabra aullar? ¿A quiénes? ¿Sabe quién le coloca la palabra aullar, Señor? A los ricos. ¿Por qué un animal aúlla? Un perro en este caso. Porque está asustado, porque tiene miedo, ¿cierto? Porque algo está pasando en su entorno y el animal comienza a aullar, ¿cierto? De la angustia, de lo que él presiente.
Y cuando él dice ricos aullados, eso es un apocalipsis, no lo voy a mostrar en este momento porque no es la predicación, solamente hago un paréntesis para mostrarle esto. Ricos aullados, o sea, como quien dice, va a llegar un momento donde ustedes van a ver que su economía se va a ir al piso. O sea, la confianza de lo que ustedes tienen, esa confianza en eso se les va a ir al piso. Y es ahí donde ustedes van a comenzar en angustia, en dolor y no van a saber qué hacer. En cambio, el que confía en Jehová, amén, aleluya. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender, confiar en el Señor. Amén. Yo no digo, bueno, mañana cómo nos irá. Yo no sé, yo estoy en el Señor. Amén. Yo estoy buscando la presencia de Dios y tengo una promesa de Dios. Amén, ¿cierto que sí? Que si yo lo busco, lo voy a hallar. Amén. Que el Señor va a hacer una diferencia entre el que busca a Dios y el que no le busca. Dios hace una diferencia entre el que ama a Dios y el que no le ama. Dios hace una diferencia. No es el que presume tener o alcanzar no es el que muestre no. Es que naturalmente la persona que no es presumida tiene fruto y se muestra, pero no es ella la que lo refleja, es Dios quien da testimonio para la gloria de su nombre. Entonces, por eso tenemos que luchar y cuidarnos. Amén. Nuestra familia, puede haber gente presuntuosa. ¿Y sabe qué? Que esto es un mal que se adhiere a las personas. Sí, es un mal. Porque esa persona dice, mire, yo sí tengo esto, yo sí tengo aquello. Y el otro dice, ay, yo no tengo nada. O sea, y comienza a pegársele ese mal. Oye, yo quisiera ser como esa persona. No, que Dios nos guarde. Yo no quiero ser como una persona presuntuosa. Amén. No, ¿por qué? Pero eso es algo como que me quiere atraer, ¿cierto? Sacan un celular fino y dice, mire, Dios me ha bendecido. Y uno, ay, hace alarde de eso, ¿cierto que sí? Y uno, ay, yo también quisiera tener uno así. Sí. O sea, vea cómo la presunción hace que otros como que cojan por el mismo camino. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Y a dónde lleva esto? Hermano, lleva al ser humano a la destrucción y a la ruina. Le voy a mostrar un ejemplo de un rey en el segundo libro de las Crónicas, por favor, el capítulo 26. Acompáñenme allí. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 26. Mire, la gente que es presuntuosa nunca termina bien. Y naturalmente es un mal que se está propagando en medio de nuestra sociedad. Vemos líderes religiosos, vemos líderes políticos, vemos líderes, hermano, de todas las áreas. Y esa presunción es algo que está ahí. Es un mal que, escuche esto, es un mal que se ve bonito, ¿sí? Que se ve bonito, que aparentemente tiene una buena fachada, ¿sí? Que muestra algo como especial, pero que por dentro, hermano, como le dijo el Señor a los fariseos, están llenos de huesos de muerto. Amén. La presunción es algo que se refleja y aparentemente pareciera que fuera algo extraordinario. Pero esa presunción, lo terrible de la presunción es que no reconoce que Dios es el Señor. La presunción no reconoce que Dios tiene dominio sobre el hombre. Amén. Y por eso mire este ejemplo en el capítulo 26 del segundo libro de las Crónicas, el versículo número 1 dice la palabra: entonces todo el pueblo de Judá tomó ¿a quién? A Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Y mire lo que hizo este hombre. O sea, hasta aquí normal, bien. O sea, él comenzó bien, 16 años, bien formado, hermano, un hombre con una visión, con un proyecto de vida en el Señor. Oiga, qué bendición este rey. Mire lo que dice el verso 2. Uzías edificó a Elot, la restituyó a Judá, después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. Este rey le fue súper bien, hermano. O sea, de los reyes que me impactan la escritura, este hombre, ¿sí? O sea, por la manera como él se enfocó en el Señor, por la manera en que él se visionó en servirle al Señor y hacer las cosas para él, en buscar a Dios, en el servir al Señor, hermano. Y fue algo maravillosa su vida.
hasta que se hizo poderoso, hasta ahí, hasta que se hizo grande. Verso número 3, vuelvo a reiterarlo, de 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Escuche esto: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y vea lo más hermoso, si usted quiere subrayar ese versículo: y persistió, verso 5, persistió ¿en qué? En buscar a Dios en los días de Zacarías. O sea, quiere decir que tenía un sacerdote, un hombre de Dios que era el ejemplo para él, que era quien lo direccionaba, que era quien lo guiaba, y eso fue para él una bendición. En los días de Zacarías, dice, fue entendido en visiones de Dios. Y en estos días, por eso no dice en toda su vida, sino que habla del tiempo en que buscó a Dios. Dice, en estos días en que buscó a Jehová, ¿qué hizo Dios? Mire, si usted busca a Dios, Dios lo va a prosperar. Pero, o sea, así no lo crea, pero si usted busca a Dios, Dios lo va a prosperar. Pastor, pero es que hay momentos de, claro, porque es que hay momentos de sembrar, y cuando se siembra no se ve nada. Pero ese persistir hace, hermano, que poco a poco Dios se vaya glorificando hasta el día en que Dios derrama bendición por la fidelidad de la persona. Amén. El Señor dice, los pasé por el desierto, los pasé por el agua, los pasé por el fuego, y después los saqué a abundancia. Eso dice el Señor. O sea, yo los probé de todas las maneras y luego los saqué para bendecirlos. O sea, Dios hace eso. El problema es cuando sale con experiencias, con un trato de Dios, con un proceso de Dios, con experiencias en su vida, con capacidades, con talento, porque en todo ese proceso Dios lo va formando y le va dando capacidades y cosas maravillosas a la vida de esa persona. Y aquí estaba este rey en ese mismo proceso. Dios lo prosperó. Verso número 6 comienza a narrar algunas de las cosas. Salió y peleó contra los filisteos, rompió el muro de Gad, el muro de Jabnia, el muro de Asdod, edificó ciudades en Asdod, en la tierra de los filisteos. Dios le ayudó, Dios le dio ayuda contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gudbahar, contra los amonitas. Le dieron los amonitos presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta las fronteras de Egipto, porque se había hecho ¿qué? Mire esa frase, altamente poderoso. O sea, este hombre no llegó a ser cualquier tipo de los reyes, podemos contarlo como en la altura de un mismo David. Amén. Como al nivel de hombres que fueron muy reconocidos en la parte política. Este rey Uzías llegó a ser, la frase altamente, hubiera podido decir, llegó a ser poderoso. Cualquiera puede llegar a ser poderoso, pero este llegó a ser altamente poderoso. O sea, que el hombre llegó a un nivel extraordinario, donde Dios lo llevó. ¿Por qué? Porque él se dispuso a buscar al Señor, persistió en buscar a Dios, hermano. Hasta ahí la presunción no había llegado, hasta ahí la obstinación no había llegado, porque no existía la obstinación. Amén. Eran proyectos, visiones, objetivos que el hombre tenía en el Señor, y Dios lo respaldaba donde quiera que iba. Ahí estaba Zacarías, quien aconsejaba al rey, y el rey hacía conforme a la voluntad del Señor. La presunción no aparecía por ningún lado. Usted no ve a este hombre haciendo alarde de su poderío y de su grandeza. O sea, hasta ahí el hombre venía bien buscando la presencia de Dios y haciendo las cosas del Señor. Escucha el versículo 11. Dice la palabra: tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo a la lista hecha por mano de Jehiel escriba, y de Maasías gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de las familias valientes y esforzados eran 2200, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra. O sea, este hombre tenía, hermano, un arsenal. Por eso dice que se había hecho altamente poderoso, y había conquistado tierras, y había logrado un dominio, hermano, espectacular, hasta que llega, hermano, el versículo 16.
Cuando llegamos al versículo 16, la historia de Uzías cambia totalmente. Era un hombre que había buscado a Dios, era un hombre altamente poderoso, era un hombre con un ejército maravilloso, con un gobierno, hermano, en un nivel extraordinario. Pero nace el versículo 16 y dice la palabra: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Terrible esto. Aquí entró la presunción. Aquí él dijo: yo tengo capacidades, yo tengo un ejército poderoso, o sea, yo tengo cualidades, yo tengo dones, yo tengo talentos. O sea, con este ejército. Y él comenzó a mirar lo que él tenía como rey, y su corazón se enalteció, se enorgulleció, se llenó de soberbia. Amén. Y se desvió de la voluntad de Dios. Porque ya ahí, al entrar la presunción, ya no escucha más la voz de Dios. Una persona que presume lo que tiene, lo que ha logrado, lo que ha alcanzado, ya no escucha a Dios. Su corazón se cierra, sus oídos se cierran. Y ahí está el peligro. Uzías ya no quiso escuchar, Uzías ya no quiso atender. Hermano, Uzías prefirió ver sus capacidades, sus cualidades, sus talentos, su gloria, lo que tenía, que ver lo que Dios había hecho durante tantos años en la vida de él. A Uzías se le olvidó que Dios era el que lo había levantado desde los 16 años. A Uzías se le olvidó que él no era nada ni era nadie, hasta el día en que su padre murió y él lo tuvieron que colocar tan joven, hermano, en ese lugar. A Uzías se le olvidó que Dios era el que lo había prosperado. A Uzías se le olvidó que era Dios que lo había bendecido. A Uzías se le olvidó que el ejército que él tenía era porque Dios se lo había añadido. A Uzías se le olvidó que el pueblo que él ministraba era el pueblo de Dios, no era el pueblo de él. A Uzías se le olvidó que los lugares que él había conquistado y había logrado y había alcanzado, hermano, y había añadido a Israel esas tierras que él había conquistado, se le olvidó que esas batallas, esas victorias las había obtenido en el nombre del Señor, que Dios era el que le había dado la victoria. La presunción entró cuando Uzías era poderoso. Cuando una familia, hermano, no tiene nada y ora y clama y Dios le da la victoria, el problema es después, cuando dicen: ya no tengo necesidad de absolutamente nada. Hoy podemos ver a una iglesia en el mundo, una iglesia llamada cristiana, que es presuntuosa. Una iglesia llamada cristiana que hace alarde de lo que tiene. Una iglesia llamada cristiana, hermano, que le muestra al mundo, amén, que ellos son y que tienen vida, cuando el Señor dijo: en realidad está muerta. Una iglesia que hoy día hace alarde de lo que tiene, de lo que son, del número de gente que han alcanzado, amén, de la economía y el estatus económico que han logrado. Y hay una iglesia que naturalmente se ha vuelto presuntuosa y muestra, hermano, cosas que humanamente han alcanzado porque Dios se las añadió, pero que ahora ya Dios no está por ahí. Amén. En un tiempo esa gente ayunaba, oraba y clamaba para que sea Dios haciendo milagros, pero cuando hay bendición, ¿para qué orar? ¿Sí? Si usted va a su alacena y no hay mercado, ¿usted qué tiene que hacer? Orar y pedirle a Dios que le abra la puerta y que lo bendiga. Pero si usted va a la alacena y está llena y mete la mano al bolsillo y no falta la bendición, ¿usted necesita orar? Naturalmente no. Pero es ahí donde naturalmente uno reconoce que no es por lo económico, por las cosas materiales, sino es porque mi vida sin Dios no es absolutamente nada. Amén. Que la añadidura llega y pasa, pero la presencia de Dios debe permanecer para siempre. Eso es lo importante. Pero este rey no entendió eso. Él pensó que él iba a tener toda la vida y que podía hacer lo que le placiera en la vida. Este rey, la presunción lo hizo creer, y escúcheme esto con atención, por amor a Dios. Este rey creyó que por haber alcanzado ese logro, la presunción le hizo creer que él podía hacer lo que le placía y que Dios estaba agradado. La presunción hace creer que uno está bien. Puede que esté mal, pero la presunción le dice: tranquilo, que así está bien.
La persona que no es presumida, hermano, vive humillada diciéndole: Señor, por favor, ayúdame. Señor, por favor, santifícame. Señor, por favor. O sea, la persona que no es presumida reconoce la necesidad. La persona presumida ya no. Ya ella, para ella es normal, ella está bien. Amén. Entonces, por eso este rey nos da un ejemplo. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo. ¿Para qué? Quemar el incienso en el altar del incienso. Ya no estaba, hermano, el anterior, hermano, Zacarías, que era el hombre que se había formado. Ya había otro líder, pero tal vez él respetaba a su primer padre espiritual, por decirlo de alguna manera, pero ese ya había pasado, y ahora había otro en otras condiciones. Él ya era un hombre poderoso, y el nuevo que llegó era uno nuevo. Por lo tanto, él ya no estaba dispuesto a someterse y a hacer la voluntad de Dios, porque ya había en su corazón la presunción. Ya él decía: yo soy, y he alcanzado y he logrado y tengo algo. Amén. Y por eso usted puede ver en el versículo 17: y entró tras él el sacerdote Azarías. ¿Sí ve? No era su primer sacerdote, el primer hombre no, había otro. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. O sea, no entraron cualquiera, entraron hombres de Dios, porque el rey quería hacer una locura por su posición, por su presunción, por su obstinación, porque él dijo: yo soy el rey y yo puedo quemar incienso entonces a Jehová. ¿Quién lo llamó a quemar incienso? O sea, a él no le correspondía eso. ¿Ah? Pero él dijo: igual yo soy poderoso. Mire cómo la presunción lo lleva a la persona a decir: yo puedo hacer cualquier cosa en esta vida y Dios se va a agradar. Pero resulta que no era así. Dice el versículo 18: y se pusieron contra Usías. Por eso dice que eran varones valientes, porque eran los sacerdotes contra el rey. El rey lo podía mandar matar a todos, y su ejército lo podía hacer. Así que ellos se atrevieron a decirle: no, señor, no, rey Usías. Aleluya. Dice: y se pusieron contra el rey y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Dios. Yo creo que con esa palabra, hermano, o sea, viendo los sacerdotes, cualquier persona dice: uy, no, Dios mío, perdóneme, Señor, yo me equivoqué, por favor, Padre, perdóneme. O sea, uno se humilla, pero cuando es una persona que es presuntuosa, no. Cuando es obstinada, no. Dice: no me interesa, no me importa. Y Usías en ese momento ya estaba contaminado su corazón. Por eso no escuchó a los profetas, ni siquiera cuando le dijeron: es para los hombres consagrados, es para los hombres que han sido de la tribu de Leví, los encargados de ofrecer esa ofrenda al Señor. Usted es un rey y usted no puede hacer eso. O sea, ni siquiera él respetó la ley que él un día había defendido. Él ya no respetó esa palabra. Mire cómo la presunción, los dones, las capacidades, el poder, la gloria que había adquirido, lo llevó a este hombre, hermano, a cometer las peores locuras, y que no lo reconoció naturalmente, porque él hubiera podido hacerlo acá. Por eso le digo que la presunción es un enemigo silencioso. Cuando usted dice amén, alabado sea el nombre del Señor. Aquí tengo algunas frases que resalté. La presunción no deja al hombre reconocer sus faltas, sus equivocaciones o sus errores. No le permite reconocer. Cuando una persona se vuelve presumida, no le permite reconocer, porque hay obstinación, o sea, terquedad, hay dureza en el corazón, hay incredulidad. Amén. Y no reconoce la autoridad, y no reconoce, hermano, la persona que lo direcciona. 2, le hace creer que el ser humano no necesita de Dios. 3, le hace creer que no necesita cambiar, que todo lo que hace está bien. Eso hace la presunción. Terrible esto, amén. Le hace creer que son los demás los equivocados.
Eso es terrible. Amén. Mire la presunción. La persona presuntuosa dice: yo no tengo problema, el problema es suyo. Usted es el que necesita cambiar. Y yo he hablado con personas, hermano, y oye, Dios mío, pero ¿por qué esa persona piensa así? Cuando uno mira esta palabra dice: ah, de razón. La presunción lo tiene totalmente cubierto. Lo tiene totalmente, hermano, agarrado. Y la última parte: la presunción es un mal que no deja al hombre perfeccionarse. Amén. Porque él cree que no lo necesita. Terrible esto. Este hombre llamado Usías termina de la siguiente manera. Entonces Usías, verso 19, teniendo en la mano un incensario, o sea, ya el hombre iba a ofrecer, hermano, la ofrenda a Dios. Dice la palabra: se encendió en ira. ¿Por qué se llenó de ira Usías? Porque habían 80 sacerdotes de Dios que lo estaban resistiendo y diciéndole: lo que usted está haciendo, rey Usías, no es de Dios. Y el hombre, en vez de reconocer, mire lo que hace la presunción. Amén. Lo que él hizo fue llenarse de ira, porque él creía que estaba haciendo las cosas correctas. Cuando usted ve a una persona así, en esa actitud, diga: es una persona presuntuosa. Hay el mal que lo está dañando, que lo está carcomiendo. Eso es una herramienta, es algo que nosotros tenemos que entender para poder orar. Amén. La presunción puede ser quitada, claro, pero tiene que haber clamor, ayuno, oración, para que el Señor rompa ese lazo, esa atadura. De lo contrario, esa persona caerá en su mismo hoyo, en su mismo lazo, en su misma red. Amén. Y con el tiempo lo va a reconocer, pero cuando ya todo está perdido. Y aquí está el ejemplo de Usías. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes. ¿Sí ve? O sea, ¿y ustedes por qué me tienen que oponer? Si yo soy el rey, si yo, mire el poder que yo tengo, mire la gloria que ha alcanzado, mire Dios hasta dónde me ha llevado, así que yo puedo ofrecer a Dios lo que yo quiera. ¿Sí ve la presunción lo que hace? O sea, esto no está escrito lo que le estoy transmitiendo aquí en esas palabras, pero le estoy hablando de lo que es la presunción naturalmente y lo que el rey estaba reflejando frente a los sacerdotes. Si estaba airado contra ellos, porque él le decía: es que ustedes no han visto mi gloria y lo que he alcanzado. ¿Ustedes quiénes son para que se me opongan? Tremendo. Dice la segunda parte, aleluya. Y la ira, dice que se encendió su ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Mire cómo Dios tuvo que meter la mano, porque de otra manera no hubiera hecho absolutamente caso. Había ofrecido, hermano, el incienso, lo había quemado y había profanado el lugar santo. Había hecho abominable el lugar, amén, donde se queman las ofrendas para Dios. Había ofendido al Señor peor. Por eso Dios, ¿qué hizo? Extendió su mano antes de que él cometiera una locura por la presunción. El Señor metió su mano y le colocó lepra. Oiga, la presunción llevó a este hombre, hermano, a morir de la manera que no debía haber muerto. Solo, abandonado, aislado de la sociedad en una casa vieja. Cuando era el rey, cuando lo tenía todo, cuando era un hombre con reconocimiento de parte del Señor maravilloso. Por eso dice en la palabra que la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, porque una persona leprosa contaminaba. Y ellos sabían que cuando la lepra estaba, la lepra era un castigo, eso es un símbolo del pecado. Y él también se dio prisa. Miren la actitud tan diferente. Él estaba enfurecido diciendo: yo voy a quemar el incienso por encima del que se me oponga.
cuando la lepra brotó en su frente. Cuando fue herido por Dios. Y cuando fue herido el hombre, cuando él mira lo que pasó, o sea, inmediatamente la presunción, hermano, quedó por el piso. Su ego, su orgullo, su vanagloria, su obstinación, su poder, su gloria, porque eso era terrible para una persona judía, tener lepra. Era lo peor. Por eso dice la palabra del Señor: y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue ¿qué? Leproso hasta el día de su muerte. Terrible esto. Y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo cargo en la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros, posteros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres, se sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó Jotán, su hijo, en lugar suyo. Amén. Mire la presunción donde lleva a una persona. Y por eso es tan importante. Amén. Puede que alguien no tenga nada, no tenga muchas cosas materiales en esta vida, pero puede ser presumida. Amén. Puede ser presuntuosa. Puede hacer alarde de lo que naturalmente cree que tiene. Y a la postre, mire el hecho, cómo termina una persona. ¿Usted no cree que este rey debió haber terminado mejor? ¿Cierto que sí? ¿No cree que este rey hubiera terminado su carrera? Porque como venía, hermano, no hubiera terminado mejor. No, o sea, no hubiera terminado ya como anciano, hermano, siendo honrado por el pueblo, siendo honrado por sus ejércitos, siendo honrado, hermano, por sus familiares, o sea, un reconocimiento. Pero mire la presunción a dónde lo llevó. Mire este pecado, hermano, dónde lo sepultó. Mire cómo hizo que la ira de Dios viniera, hermano, y tuviera Dios que herirlo en el camino, y cómo tuvo que salir, hermano, huyendo, hermano, como cual ladrón, hermano, tiene que huir, hermano, y correr, tener que salir, hermano, por la puerta de atrás, cuando naturalmente Dios lo había honrado hasta ahí, pero la presunción se metió en su corazón y dañó su propia vida. Hoy tenemos que orar a Dios, clamar al Señor, amén, y decirle a Dios: Señor, que mi corazón nunca se cargue y nunca se dañe, que mi corazón sea guardado, que mi vida sea guardada, que deme lo que Dios me dé, amén, me bendiga, como que yo sea una persona siempre obediente, atenta a lo que Dios habla, dispuesta a hacer su voluntad, rindiéndome cada día. Si hay una persona que está viviendo así, en esa condición, uno poder llamarla con humildad, con sabiduría, y exponerle esta misma palabra y decirle: mire, porque eso es importante, exponerle a una persona presuntuosa. Hay que sentarlo y hay que decirle: venga, mire esto. Amén. Mire esto, porque mire los ejemplos de la palabra. Y no solamente le mostré 2 ejemplos, pero en la Biblia, el rey Saúl, los levitas en el Antiguo Testamento, los hijos de Coré, o sea, y eran personas, hermano, importantísimas. Y usted mira, todos fueron dañados por este mismo aspecto, la presunción en sus vidas, en sus corazones. Y uno decía: pero esos hombres hubieran terminado su carrera bien, pero no la terminaron, porque en el camino su corazón se dañó. Así que tenemos que orar. Tal vez usted dice: pastor, yo no soy así, amén, pero puede haber personas que en su entorno sean así, amén, aunque en su propia familia sean así. Y si hay gente que en nuestra propia familia es así, uno tiene que decirle: espere, porque detrás de usted nos arrastra el resto. Sí me hago entender. Si una persona en la familia es presuntuosa, esa se va a encargar de arrastrar al resto. Por eso uno tiene que llevarla para y decirle: espere, mire, hay un enemigo, hermano, silencioso, que puede llegar a dañar y a destruir. Y el día de mañana, vea, Usías no lo entendió hasta el día en que recibió la lepra. Usías no lo comprendió hasta el día en que Dios lo hirió. Si no hubiera sido así, hermano, Dios tiene que meter su mano. El pueblo de las tierras que habían determinado levantar la torre no lo entendieron hasta el día en que Dios les confundió las lenguas.
Si ve, a veces Dios tiene que meter la mano y hay personas que se volvieron presuntuosas y el Señor dijo, aquí me toca meter mi mano, y cuando Dios mete la mano la persona reconoce, pero ya para qué. Por eso es importante oír la palabra, amén, y colocarla en práctica.